Buenas, en nuestro miércoles de cine vamos a hablar de la película Black Panther. La película Black Panther, aparte de ser una producción de Marvel y aparte de ser, digamos, toda una saga del universo de Marvel, tiene una connotación por la cual queremos hablar de ella. Resulta que dentro de todos los movimientos negros que se hicieron en los Estados Unidos durante la década de los años 60, para revertir esa situación de esclavitud y de sometimiento en que ellos fueron llevados a los Estados Unidos y América, toda la América, fueron traídos como esclavos. Acuérdense que a diferencia de cualquier otra migración que llegaron a los Estados Unidos en busca de la libertad, ellos eran libres en África y fueron llevados como esclavos, deshidratados en cadenas. Entonces, cuando Martin Luther King empieza el movimiento por los derechos civiles, para echar atrás, para desprogramar toda la segregación del sur, hay un momento en el movimiento en que le dicen, surge una variante, que es la de Stokely Carmichael, que le dice, sí, es muy importante cambiar la ley, y es muy importante todo el movimiento que estamos haciendo para acabar con la segregación del sur. Pero si nosotros no construimos un sentido de propia valía, si nosotros no nos empoderamos de nuestra propia historia, la ley sola no nos va a liberar, porque entonces tendríamos la esclavitud por dentro, un poco como lo que diría en otra generación Bob Marley: emancípate de la esclavitud mental, solo tú puedes liberar tu mente, lo que decía en Redemption Song. Entonces ahí se abre otra puerta para otra fase del gran movimiento por la libertad que se va a hacer en los Estados Unidos por la raza negra de los Estados Unidos y del planeta, porque el fenómeno es planetario y es americano. Entonces, la siguiente parte es desarrollar el sentido de propia valía de un pueblo que entró a esa sociedad en condiciones de esclavitud y en condiciones de segregación. Entonces empieza todo el retorno al África, toda la visibilización de la historia de los grandes reinos de África, y empieza todo ese sentido de que lo negro es hermoso. Empieza el sentido de empoderamiento, de orgullo, y eso va a estar representado por un símbolo que es el puño cerrado, Black Power. Y a partir de ahí vienen las figuras como Muhammad Ali, el boxeador, el gran boxeador, y todo un espectro de construcción de un sentido de propia valía de una raza en la historia para encontrar su lugar. Entonces ahí hay muchos movimientos. El Black Power es como el marco. Pero también va a haber otro movimiento que se llama las Panteras Negras, que fundamentalmente lo que querían era que se enseñara la historia negra en los colegios. Era, a pesar de toda la propaganda terrible que se le ha hecho, un proyecto pedagógico que se enseñara la historia negra en los colegios. Porque, como decía Malcolm X, nosotros no llegamos aquí en la Pinta, la Niña y la Santa María, sino deshidratados en cadenas para ser vendidos como esclavos. Entonces hay una gran cantidad de variantes, de lecturas, de una nueva historia africana, de una nueva historia africana en América. De ahí es donde viene afrocubano, afrocolombiano, afroamericano, la denominación de origen, porque fue contra su voluntad que ellos fueron traídos a todas estas tierras. Entonces, dentro del poder negro, la idea era que ellos se empoderaran de todo lo que tenía que ver con su historia, de cómo contarla, de cómo vivirla, de cómo protagonizarla desde su punto de vista y no desde el punto de vista del blanco, definiéndose a partir de su historia y no a partir de la definición que de ellos dio el blanco, que era de lo que estábamos hablando la vez pasada en I'm Not Your Negro, que es como los blancos los definen como la otredad para montar todas sus historias de dominación sobre eso. Bueno, en todo este contexto, Black Panther es la primera superproducción en una, digamos, de cine comercial, lo que llamaríamos mainstream, que es cine comercial en, digamos, en formato masivo, que se hace dentro de toda la saga de Marvel, que eso tiene su razón de ser dentro de la saga de Marvel, pero eso es otra historia, ya son las historias de Marvel, que es enteramente hecha por negros. Es hecha por negros, protagonizada por negros, contada por ellos, con los referentes africanos
Los referentes africanos están en las telas que vienen de Mali, de Segú, están en las lenguas, utilizan lenguas surafricanas como Kosa, utilizan lenguas de diferentes partes, África como un paraíso perdido. Es un sentido de utopía, de paraíso, de empoderamiento, de realización. Esto, digamos, es llevado al universo de Marvel, todo el contenido del Black Power, de lo que era el poder negro, pero llevado ya a la, digamos, como al formato gigantesco. Esto, por esas razones, ha generado un fenómeno en el Brasil. La gente de las favelas, de las diferentes favelas, se ha organizado para bajar masivamente, habitar los teatros en los barrios como Leblon, en Río de Janeiro, donde nunca iba la gente de las favelas, para ir a cine y sentarse todos en números de miles a ver la película Black Panther. Se volvió una manera de habitar una ciudad que nunca habían habitado, de habitar espacios que siempre les habían sido segregados. El empoderamiento que da esa película es un fenómeno, porque es la versión cinematográfica en modo, digamos, en modo Marvel de todo lo que es el poder negro. Entonces, mirarla desde ahí es mirar todo lo que ha costado llevar a la pantalla una narrativa distinta sobre la saga de los pueblos africanos. Una narrativa que no se quede en, digamos, en el dolor, o no se quede en la victimización, que ha sido enorme y real y concreta, sino que trascienda para crear un espectro de sabiduría, utilizando pedazos de toda su diversidad cultural, de lenguas, de etnias. O sea, es todo un panorama africano que es llevado al cine en el contexto de una película de ficción, porque es de Marvel, pero detrás de eso está toda la proyección del Black Power, y eso la ha hecho una película increíblemente taquillera, porque le está hablando desde el empoderamiento y desde la utopía a una gran cantidad de gente en el continente y en el planeta. Por eso es tan interesante Black Power, Black Panther. Además hace alusión a las Panteras Negras. Como les digo, las Panteras Negras fue un movimiento muy fuerte. En un momento ellos llegaron a plantear que ser, digamos, una nación negra dentro de los Estados Unidos, motivo por lo cual los persiguieron hasta el final. Los consideraron el enemigo público número uno, después del comunismo, considerado por Hoover, que era como, digamos, el inquisidor del FBI de la época. Muchos de ellos los mataron dormidos. Digamos, la historia de las Panteras Negras es una historia muy brava, pero ellos eran ante todo un movimiento pedagógico. Su participación política fue muy fuerte y se les atribuye una violencia mucho más allá de lo que era su gestualidad. Pero en realidad ellos lo que querían era que se enseñara la historia negra en los colegios y continuar con el tema del empoderamiento. Entonces, el nombre Black Panther tiene su razón de ser dentro del universo de Marvel. Repito, eso es toda una historia, pero tiene su llamado al movimiento de las Panteras Negras, y además tiene el mensaje que el poder negro creó, pero además llama y da las voces a una gran cantidad de pueblos que de otra manera no las tenían, no de esa forma y no en esa narrativa utópica y de superhéroes. Son superhéroes blancos, son superhéroes negros. Los superhéroes normalmente son blancos en todos los dibujos. Acuérdense que el blanqueamiento de toda la imagen es un fenómeno permanente. Entonces todos los superhéroes son blancos, todos los buenos son blancos, todo, o sea, hay toda una, digamos, como una manera de plantear las cosas que es desde el punto de vista blanco. Inclusive cuando hacen películas de los egipcios cogen y los ponen blancos, que ellos no eran blancos. Hay todo un blanqueamiento en la historia. Black Panther rompe esa narrativa. Sus superhéroes son negros, sus héroes son africanos, su sentido es del orgullo de África. Y por eso es un fenómeno en el cine, y llama a las favelas en el Brasil y a los teatros del mundo a que se miren en el espejo de una nueva narrativa.